Bienvenidos a Café con Freud. Estamos grabando este programa un día después del aniversario del nacimiento de San Sigmund Freud, Santo Freud de los apurados. Y bueno, este episodio va a estar destinado a hablar de las tópicas freudianas. Si bien quisiera destinar una serie de capítulos a hablar sobre metapsicología, hoy por cuestiones logísticas vamos a hablar de los topos o lugares o la topología freudiana, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos grabando un video previamente que nos dimos cuenta de que era necesario hablar antes de las tópicas freudianas. Así que tomen una taza de café, siéntense y vamos a tomarnos un café y a celebrar el cumpleaños de Sigmund Freud. El café que estamos consumiendo en este episodio es un café de finca El Espinal de Naulinco, Veracruz. Tiene unas notas a frutos rojos, chocolate, avellanas. ¿A qué nos olió dulcezón cuando abrimos la bolsa? Ajá, medio avainillado, como uno que... Coincidimos, creo, en los chocolates y en las avellanas, ¿no? Pero sí como a vainilla, caramelito, algo así tiene. Entonces vamos a hablar de un poco de metapsicología, pero vamos a centrarnos en las tópicas freudianas. Y primero, ¿qué es la metapsicología? Se preguntarán ustedes. Bueno, la metapsicología permite explicar cualquier fenómeno intrapsíquico desde el punto de vista tópico, económico y dinámico. Hoy centrémonos en las tópicas freudianas. ¿Qué son las tópicas freudianas? ¿Cuáles son las tópicas freudianas? Nos referimos cuando hablamos de tópicas a topos o lugares. Y digamos que las tópicas freudianas tuvieron en esencia tres grandes momentos. Pues la primera concepción tópica freudiana va a ocurre cuando Freud está trabajando en el proyecto de psicología para neurólogos y entonces hay una concepción neuronal. En el contexto histórico es un momento en el que los médicos, los neurólogos, los anatomistas están muy centrados en el localizacionismo, es decir, que cualquier fenómeno psíquico pueda tener una explicación que pueda ser localizada en alguna parte del cerebro. Esta idea gana mucho peso, por tanto, Freud en su proyecto de psicología, si bien ya venía como olfateando o sospechando ciertas cosas de lo que después vendrá a ser el psicoanálisis, no se aleja demasiado de sus contemporáneos y de hecho en muchos sentidos se esfuerza por complacerles. Sí hay muchas de las ideas de Freud de lo que después vendrán a ser, por ejemplo, la interpretación de los sueños, estudios sobre la histeria, etcétera, pero que sí se está dirigiendo a un público en específico que es el público de los médicos. ¿Cuál es la concepción neuronal? Él teorizaba que existía un sistema de neuronas, un aparato de neuronas que funcionaban de determinada manera. Por ejemplo, había neuronas que se encargaban de recibir la energía que venía del mundo externo y que entraba al cuerpo a través de los 5 sentidos. Y entonces había un sistema de neuronas que se encargaba de recibir esa energía. Después había otro sistema de neuronas que se encargaba de procesar esa energía y después de darle lugar o de desecharla. Y entonces tiene un complejo sistema de neuronas con funciones específicas. Este texto es bastante controversial en el sentido que él mismo admitió que en algún momento quería quemar ese manuscrito, no quería saber nada del proyecto de psicología. Qué bueno que no lo hizo. Hoy tenemos ese texto maravilloso, increíble, que siempre da para muchas cosas. Uno puede volver al proyecto 1000 veces y encontrar cosas nuevas siempre. Y entonces ahí viene la primera concepción tópica. Una concepción más o menos localizacionista, donde él sí se explicaba que había sistemas de neuronas en el aparato que explicaban ciertos fenómenos intrapsíquicos. El que uno pudiera recordar, el que uno pudiera soñar, lo que hemos hablado, por ejemplo, de la libre asociación, cuando decíamos funciona más o menos igual. Un recuerdo despierta a su vez o evoca otro recuerdo o otra asociación y así se van haciendo asociaciones. Esto va a ser posible precisamente gracias a ese sistema de neuronas, ¿sí? que guardan toda la información. Freud va a teorizar de alguna forma en este texto que nunca olvidamos nada. Siempre está todo ahí guardado y no es hasta que aparecen ciertas asociaciones o ciertos estímulos que reaparecen en la memoria. Más adelante, Freud va a seguir teorizando y va a aparecer una segunda concepción tópica que sería consciente, inconsciente y preconsciente. A grandes rasgos, pues podemos decir, poniéndonos baratamente freudianos y para fines prácticos del video, que existe la conciencia, aquello que podemos decir
valga la redundancia, conscientemente, aquello que sí accede al registro de la conciencia y de lo cual podemos hablar y podemos decir. Y existe otro, digamos, registro, otro nivel, si lo puedo decir así, preconsciente, ¿no? Donde hay rastros del inconsciente que medio se cuela, pero no termina de ser consciente. Y tenemos, por supuesto, al final, lo que nos ocupa casi siempre en psicoanálisis, que es lo inconsciente, aquello que no accede al registro de las palabras, aquello que no accede al registro de la conciencia, aquello de lo cual creemos que no sabemos. Se eche del todo, pero va a tener otra concepción, va a concebir otra idea, que es precisamente la segunda tópica: consciente, inconsciente y preconsciente. Él dirá, hay recuerdos, hay datos, hay ideas que sí acceden al registro de la conciencia y otras que son desalojadas al inconsciente, de las cuales creemos que no tenemos noticia, ¿no? Por supuesto, haciendo honor a Freud, diremos que siempre, siempre, siempre va a ocurrir un fallo en la represión. La represión siempre va a fallar de alguna manera. Y entonces es ahí donde se cuelan ciertos actos fallidos, ciertos lapsus, ciertos sueños, ciertos chistes, etcétera, ¿no? Que son básicamente las formas en que se manifiesta el inconsciente. Y entonces no son del todo conscientes, pero ya no están en el registro de la inconsciencia, y ahí sería como el registro preconsciente, digamos, ¿no? Un lapsus, ¿no? Recientemente estaba releyendo las conferencias de introducción al psicoanálisis, ¿no? Cuando Freud ponía el ejemplo de los actos fallidos, ¿no? De un maestro de ceremonias al... Sí. Vamos a ponerle... Recientemente estaba releyendo las conferencias de introducción al psicoanálisis, cuando el primer apartado sobre los actos fallidos, ¿no? Y él menciona este ejemplo de un hombre que tenía que abrir una conferencia, abrir una sesión, y en vez de abrir dice, vamos a cerrar. Ese es un acto fallido, esa es una forma en la que algo del inconsciente medio que aparece en la conciencia sin aparecer del todo, sino que aparece como un acto fallido o como un lapsus, ¿no? El de yoga de Nutrioli, ¿no? Tiene un lapsus mientras da una clase de yoga. Dejando que repercute en mi ánimo, cuando el estado anímico. Chistes, sueños, actos fallidos, son formas en que se manifiesta el inconsciente, ¿no? Que emergen de alguna forma en la preconciencia sin terminar de llegar al registro de la conciencia. Trabajamos con ese material para volver consciente lo inconsciente. Y por último, la segunda concepción tópica, es la tercera que menciono, ciertamente, pero sería la segunda concepción tópica, ya sería yo, ello y superyo. Esta va a ser la última concepción, donde justamente aparecen tres instancias distintas, ¿no? La primera instancia sería el ello. El ello funciona como el reservorio de las pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación, pulsiones de vida, en fin, ¿no? Todo este reservorio pulsional. Y aquí justamente hagamos una acotación para definir qué es una pulsión. Breviario cultural. ¿Qué es una pulsión? Una pulsión es básicamente energía que tenemos en el cuerpo y que siempre, siempre, siempre va a buscar la descarga, siempre va a buscar formas de salir, formas de drenarse hacia afuera. Es una energía que busca deshacerse de sí misma. Una pulsión sexual, por ejemplo, va siempre a buscar formas de salir, ¿no? Pero justo, si estamos hablando entonces de energía, y esto queda demostrado, por ejemplo, en los estudios sobre la histeria, no es lo mismo la representación que la energía. La energía en algunas ocasiones va a acompañar ciertas representaciones. Cuando a Freud le encargan, como no le creían que existía histeria masculina, le encargan, a ver, traernos un caso de histeria masculina, a ver si es cierto que existe la histeria en los hombres. Y él presenta el caso de un hombre con hemiparálisis, ¿no? Se le había paralizado la mitad del cuerpo. Y no se explica por qué. No es sino hasta después que Freud descubre que el propio hermano de este hombre había atentado contra su vida debido a una deuda que tenía el hermano, ¿no? No le quería pagar y entonces el hermano se le va encima con un cuchillo e intentando matar a su propio hermano, ¿no? Y entonces esta representación era tan intolerable para el aparato psíquico que lo que aparece es un síntoma que es la parálisis de la mitad del cuerpo de este hombre, ¿no? Lo menciono por lo siguiente, justamente, no es lo mismo la representación, es decir, todo esto que implica que el hermano se le haya ido encima con un cuchillo, que haya intentado, todo lo que representa, que la energía. Por lo siguiente, cuando hablamos de la represión, cuando hablamos de un síntoma,
Lo que se reprime es la representación. Eso es lo que se desaloja al inconsciente. Pero la energía siempre va a buscar salir, siempre va a buscar. La forma que encuentra, por tanto, la energía para salir es el síntoma. Cuando hablamos del ello, cuando hablamos de pulsiones, hay que tener en cuenta que estamos hablando de energía que siempre va a buscar salir, siempre va a buscar drenarse hacia afuera, no importa cómo. Lo importante es que salga. Hay formas de sublimar, en vez de hacer X o Y cosa, me voy por el arte. Siguen siendo formas en que se desaloja la pulsión, pero de otras formas, a través de maneras más adaptativas para la sociedad y para uno mismo incluso. Volvamos a la segunda tópica, el ello. El ello es el reservorio de las pulsiones, es esa instancia que se encarga de, pues no sé si se encarga, pero pues más bien esa es como su función, como de contener todas estas pulsiones, toda esta energía que va a buscar siempre salir, ¿no? Entonces, si me pongo baratamente caricaturesco, digamos que es esta instancia que nos está diciendo hazlo todo el tiempo, ¿no? Hazlo. Si es energía sexual, por ejemplo, pues, poniéndome muy caricaturesco, se dice coge. Pero va a haber otra instancia. La segunda instancia que aparece es el super yo, que tiene funciones como la autoobservación, la conciencia moral, ¿sí? Es esta instancia que siempre nos va a estar diciendo eso está mal, no lo hagas, ¿no? Esa vocecilla interna, si lo puedo decir de alguna manera, nos está diciendo nunca eres suficiente, tal, ¿no? O siempre te estás observando a ti mismo. Y es una instancia más o menos severa y persecutoria, dependiendo de cómo se haya desarrollado de acuerdo a sus precursores, ¿no? Como eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros educadores, etcétera, ¿no? Y por último, en medio está el yo, que se encarga por un lado de complacer al ello, complacer al super yo y también a la realidad externa. Por eso decimos que el yo es un vasallo. El yo tiene que lidiar con los vasallajes de las otras instancias, tiene que complacer al ello, que se encarga de las pulsiones, tiene que complacer al super yo, que se encarga de decirte eso está mal, no deberías hacerlo, y además tiene que complacer a la realidad externa, por si fuera poco, ¿no? Ese es básicamente el conflicto del neurótico, pero también ya hablaremos de la neurosis en otro momento. Lo que quería ejemplificar es que se viera justo qué es cuáles son las tópicas. Las tópicas para Freud tienen que ver con los lugares. Entonces, que este video fuera un video preparatorio para lo que va a ser el video de la confrontación. Y retomamos ahora sí los videos sobre técnica. Ya estamos por tener nuestro primer invitado, en realidad ya lo grabamos, ¿no? Hasta que termine este apartado de las intervenciones tendrán el primer vistazo a nuestro primer invitado y ya está en espera el segundo. Estén al pendiente de las redes sociales. Por ahora, con esto nos quedamos.